bueno, la idea era esa, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede existir una gnosis en esencia, más allá de la imagen del maestro, sin también caer en ese aspecto de que uno pues no es fiel o de que no estamos con el maestro, ¿no? O sea, porque eso es o lo que yo había visto es una condena, ¿no? Pero yo entiendo que esa condena existe porque hay fanatismo, porque yo pienso que donde no hay fanatismo, pues tampoco existe la necesidad de condenar a nadie. Entonces, ese era mi pequeño aporte, ¿no? De lo que yo veo hacia dónde va la gnosis, que la gnosis pues tiene que también, pues, como decía Miguel, ¿no? Entender que el contexto también cambia. Entonces, pues yo creo que lo que ahorita necesitamos pues es como abandonar ese viejo patrón y dignificar la gnosis, porque pues finalmente ahorita más en este tiempo, o yo creo más en este año, pues a la gnosis le ha llovido mucho, ¿no? En el aspecto de que pues ya hay países donde ya se busca sacar la gnosis, ¿no? En Argentina ya están muy avanzadas las leyes en contra de grupos sectarios, entonces la gnosis ya entra dentro de esa categoría, entonces a mí me genera tristeza, ¿no? Me genera dolor, pero yo entiendo que es porque no hemos subido a adaptarnos a que todo cambia, de que no todo siempre tiene que ser igual, ¿no? Por ahí dicen que lo que no cambia es el cambio, ¿no? Y pues es cierto, ¿no? Yo creo que nosotros debemos entender eso, que ya no es la época del maestro, que ahorita vemos una época muy diferente. Y un aspecto que por ahí siempre pues nos hacía eco, ¿no? O lo comentábamos y ahorita pues me gustaría mucho escuchar a los compañeros ese aspecto acerca de la homosexualidad, porque pues ciertamente todos sabemos que ahorita ya no se puede hablar como habló el maestro en su época. Entonces son detalles, ¿no? Donde te das cuenta de que la gnosis de alguna manera pues tiene que cambiar, ¿no? Porque por ahí decía alguna persona, ¿no? De que pues hablar así como lo hacía el maestro en su época acerca de los homosexuales, pues le podía generar un problema inclusive hasta legal, ¿no? Si una persona llegara a escucharlo y por discriminación lo denuncia, ¿no? Entonces, ese aspecto al final pues es personal, pero cada persona en una escuela representa una institución, representa la gnosis. Entonces ese no es problema nada más de la persona, es problema de la gnosis. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Con lo que comentamos o el planteamiento que se hizo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va la gnosis? Entonces yo pienso que no por el hecho de no mencionar su nombre no esté con el maestro. O sea, yo pienso que pues uno a veces suena hasta como si estuviera uno en contra, ¿no? Es lo que a mí me ha pasado cuando trato de platicar con otros misioneros y trato yo de salirme, muchas veces intencionalmente, ¿no? Para ver la reacción. Y la reacción es siempre igual, la reacción es siempre esa fidelidad más hacia la imagen que a entender que pelear es absurdo, o sea, a mí se me hace absurdo pelear pues por la imagen del maestro, entonces ya cuando veo que empiezan a agredir, pues ya no digo nada, ¿no? Pues nada más entiendo eso, ¿no? Que no hemos cambiado, que la gnosis no ha cambiado, que la gnosis se quedó como que en aquella época era muy diferente el contexto al que vivimos ahorita, entonces el no entender eso es lo que genera, pues a mi perspectiva, el fanatismo, o sea, muchas cosas que tristemente ahorita, y yo creo que más en este año, se han destapado, o sea, es terrible, o sea, yo siento en verdad dolor, ¿no? Yo el caso que veíamos de la compañera de Sudamérica, ¿no? Que pues develó cuestiones litúrgicas, juramentos, o sea, fue terrible, ¿no? Pero yo cuando me pongo en los zapatos de ella, la comprendo y no la juzgo, porque sé que fue víctima de esa gnosis sectaria, de esa gnosis fanática, que la llevó a un punto o sea, de mucho dolor. Entonces, lo que ahorita comentaba Miguel acerca de las autoridades del libro del maestro, pues si tú le quitas a autoridades de escuela y le pones autoridades gnósticas, pues nos está hablando a nosotros, o sea, nosotros ya tenemos que, pues que sí, ya salirnos un poquito más o sea, obviamente con orden, obviamente tratándonos de apegar a la enseñanza, pero no literalmente, porque de lo contrario entonces la gnosis se estanca y no avanza. Y eso es a mi perspectiva, ¿eh? Yo la verdad sí me gusta mucho escuchar y me gusta mucho el diálogo, ¿no? Porque ahorita que hablaban de una gnosis nueva, si nosotros vamos a la gnosis griega, pues sabemos que había métodos para transmitir la sabiduría.
y que uno de esos métodos era el diálogo, la plática, porque a través de esa plática se genera la luz. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué siempre una clase gnóstica tiene que ser una persona hablando y todos los demás lo escuchan? ¿Por qué no se genera un diálogo? ¿Por qué no tratamos de, bueno, son ideas que ahorita digo, con Miguel y con otros compañeros misioneros, pues de repente nos surge, ¿no? Que posiblemente ya hay quien lo haya hecho, ¿no? Pero pues nosotros que apenas, y digamos, estamos en ese proceso, pues empezamos a entender eso, ¿no? Que la gnosis no tiene que ser rigurosamente apegada. ¿Por qué? Porque se genera mucho fanatismo. Yo pienso que la esencia de la gnosis no cambia, o sea, esa no puede cambiar y es la misma y es la que nos va a conseguir la liberación, pero el método o la forma la de cómo se está entregando, yo pienso que cambia de acuerdo al contexto, porque ahorita nosotros no vivimos el contexto del primer cristianismo, en donde no había un orden, o sea, uno se pone a investigar cuántos cristianismos existían en la época del maestro y habían muchos tipos de cristianismos y muchos grupos gnósticos, o sea, no era un grupo gnóstico, había muchos en la época del maestro. Entonces yo me quedo como con todo eso, ¿no? De que el contexto era muy diferente, había persecuciones, los mataban, ahorita ya es muy diferente, ahorita yo creo que es como adaptarse, ¿no? Adaptarse a esta época, adaptarse a Acuario y entender que hay cosas que sí se tienen que cambiar, o esa es mi perspectiva, ¿no? Y eso yo creo que es lo que, hacia donde va la gnosis, una gnosis un poquito más libre de eso, pero pues igual, ¿no? Esa es mi perspectiva y pues yo respeto mucho, sobre todo a los misioneros, ¿no? Porque sé que ustedes tienen mucha experiencia y pues yo aprendo mucho de estas pláticas, o sea, a mí me gusta mucho cuando con Miguel nos ponemos a platicar, porque entonces entendemos otros puntos de vista, surgen como cosas a la luz y eso pues yo creo que es lo que genera el diálogo. Entonces, esa forma de aprender a través del diálogo, yo creo que es algo que podría retomar como algo novedoso la gnosis, o sea, pero pues obviamente hay muchas cosas todavía por recorrer, ¿no? Ahorita me gustaría escuchar esa parte de ustedes acerca de la homosexualidad, o sea, cómo se puede hablar de eso, pero dignificando a la persona, porque hay hasta cierto aire de desprecio a veces a referirse a un homosexual, o sea, como si tú fueras mejor que él. Cuando la gnosis habla, pues yo pienso de que todos tenemos al Padre y de que nadie está por encima de nadie, porque es precisamente ese el orgullo, ¿no? Es sentirte que eres tú diferente al otro o superior al otro, inclusive hasta con aires de desprecio, ¿no? De que ay, los homosexuales y así. Entonces, ¿cómo se puede hablar de eso que se entiende que es una degeneración sexual? Nosotros lo entendemos, pero al mismo tiempo dignificar a la persona, o sea, no entrar como en esa parte hasta como violenta, ¿no? Agresiva, ¿no? De estar dirigiéndose en forma muy despectiva. Yo entiendo que es una degeneración sexual, pero lo que no entiendo es por qué nos expresamos así, o sea, por qué hablamos a veces hasta de formas, pues yo pienso que a veces gente que ni tiene gnosis se expresa de esa manera, porque ahorita que comentaba algo, por ejemplo, Carlos, de Fernando, yo le he escuchado cosas a él que yo me digo, híjole, es que si esto lo escucha una persona, va a decir, oye, es que esta persona es súper fanática, o sea, agrede de una forma a los homosexuales que si alguien lo escuchara y fuera ante derechos humanos, ahí ya se metió él en un problema y no sé si los tenga, ¿no? Pero es algo a lo que yo pienso que la gnosis tiene que cambiar. O sea, yo entiendo esa parte de que es una degeneración sexual, toda esa parte, pero esa otra parte yo creo que sí me deja así como mucha reflexión, ¿no? ¿Cómo llevarlo con dignidad? Y yo por lo menos pues no lo hablo así abiertamente así, sino que lo voy llevando poco a poco. Y ya en un punto, pues ya entro en esos temas, ya cuando digamos el grupo pues está más depurado y hay más gente que digamos que ha mostrado que le interesa, entonces ya me abro un poquito más en ese tema, pero ya cuando uno entrega a la pública, pues sí como estos aspectos relacionados con la sexualidad, como que es donde yo más lastimosamente, y se los comparto, pues lo viví, ¿no? Que el abuso sexual por parte de los líderes gnósticos es terrible, o sea, es algo muy triste, es algo que duele, yo no lo aceptaba hasta el momento en el que ya lo vive uno directamente, entonces dices, híjole, pues qué no entendimos, ¿no? Que no entendimos de la enseñanza, que no entendimos de eso de no imitar al maestro, porque pues todo eso sucedió por imitación, ¿no?
Pero son reflexiones que a mí me quedan y pues me gustaría ahora dejar la pregunta en el aire, ¿no? O sea, ¿cómo ven ese aspecto? Bueno, bueno nosotros personalmente realmente no lo tratamos hasta muy avanzado, ¿no? Y lo tratamos desde el punto de vista pues energético, no vamos a descalificar a nadie, ¿no? Sino simplemente pues aclarar que la parte energética del hombre, pues como ya hemos explicado antes, y antes de llegar al Cano ya hemos explicado lo de los taguas, los cordones Indalá y Pingalá, qué es la transmutación, ¿no? Es decir, cuando llegamos a ese tema, pues evidentemente cuando hablamos de la cuestión eh, de la sexualidad normal, suprasexualidad, infrasexualidad, pues explicamos un poquito que la cuestión no es una cuestión de atacar, es una cuestión energética, ¿no? El hombre tiene una fuerza determinada y tiene los cordones colocados de tal manera que se tiene que complementar con una mujer, ¿no? Cosa que en la parte tanto de lesbianas como eso, pues no se da. Entonces no se puede hacer el arcano, no se puede hacer la transmutación de esa manera, ¿no? Entonces, y ya está, y ya no, ya aclaramos ahí ese tema de la cuestión energética y luego ya que cada uno pues siga, ¿no? que como lo vea, ¿no? Normalmente nunca nosotros tenemos 33 conferencias, una por semana, y hasta la 35, 30, no, incluso más, porque tenemos una de antesala de sala de meditación, perdón. Entonces damos los 33 temas, en el 33 empezamos a hablar de la sexualidad sagrada, sin entrar en mucho detalle, y luego ya sí que entramos pues hay tres temas de antes de sala de meditación y explicamos todo esto, ¿no? Pero ya las personas que han pasado por ahí ya llevan por lo menos pues medio año casi, o más de medio año con nosotros, ¿no? Y explicamos pues todo ese tema. Si sale el tema antes, porque la gente te puede preguntar, pues entonces se le habla de energías, no se le habla de que es una semilla degenerada ni cosas así, simplemente entramos en el detalle de que la energía pues para que corra tiene que ser así y así y ya está. Si sale el tema, si no, pues hasta el último momento pues no. Sí, coincido yo también con Carlos, con lo que comenta. No se le puede hablar al inicio sobre eso, pero en un momento determinado, pues cada instructor ve, ¿no? Su Sí, tiempo y obviamente tiene que haber una... Porque hay instituciones, no voy a mencionar nombres, que no duran ni 30 conferencias y ya están en segunda cámara. Entonces, ¿qué preparación se le puede dar a la persona? Porque antes, en los tiempos del maestro, Carlos lo recordará muy bien, se hablaba de los misioneros preparados al vapor. Y sí, ahora estudiantes preparados al vapor también, ¿no? En eso sobre eso. Ahora la cuestión, por ejemplo, si estamos hablando de una nueva forma de entregar la gnosis, de la libertad y todo eso, lo que estamos haciendo ahorita para la mayoría de las personas que tienen fanatismo está mal. Yo lo miré en Radio Coradi. En el año 2021 estaban diciendo que ellos cuando iniciaron con la radio querían hacerlo multisigla y entrevistar y todo eso, que lo han hecho, ¿no? Pero lo que ellos querían también es unir, por ejemplo, de una sigla y de otra y que compartan un tema, una mesa redonda X. Y solamente han logrado que dos personas pudieran hacer eso. Y comentaron ellos que a ellos se les hacía muy triste que todas las personas que invitaron, todos dijeron, no, si no es de mi sigla, yo no comparto con ellos. Y dijeron, casi la mayoría nos dijo esto. Y solamente fueron dos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita sería mal visto para todas las instituciones, la mayoría. ¿Cómo es posible que estás compartiendo con otra sigla, que allá están mal, que yo no sé qué? Ahorita estamos tres instituciones diferentes, vamos a decirlo así, que al final de cuentas pues no es la gnosis. La gnosis es universal, como dijimos, perenne, inmutable, no cambian sus valores. Se va nomás, eh, en cada época pues se va revistiendo, ¿no? Con diferentes formas, pero al final de cuentas los principios son los mismos. Entonces, contestando la pregunta de Arturo, ¿o qué piensan ustedes de eso? O sea, lo que estamos haciendo
realmente es porque pues ya existe otro tipo de comprensión, la mente un poco más abierta, pero la mayoría que conocemos están totalmente cerrados, inclusive a tener pláticas con un instructor de otra institución. A mí me ha tocado ayudar instructores de otra institución y me ha tocado que me ayuden también. Y no miro yo las siglas, o sea, cada quien, o sea, solamente si miro algo que no es pues de la línea que dejó el maestro Samuel, pues nomás respetamos y ya, pero no nos ponemos como inquisidores, estás mal y que eso no lo dijo el maestro, porque al final de cuentas, pues entramos en lo mismo. O no sé qué opina Miguel, Arturo, Carlos. Yo creo que esa parte que comentaba Asiel, pues es muy interesante, muy innovadora. De hecho, uno de los proyectos que tenemos dentro del instituto, pues es justamente eso, de generar lazos de fraternidad, más que confederarnos, ¿no? Más que unirnos y pertenecer a una federación, porque por experiencia, quizás Arturo pueda comentar un poco más de eso, porque lo vivió propiamente o personalmente en la federación. Pero creo que la idea pues es más de hacer una fraternidad con grupos. Ahora como lo que está de moda entre los youtubers, ¿no? Que hay un youtuber muy famoso, muy conocido, y invita a otro youtuber a hacer una colaboración. Entonces yo creo que es esa la parte que tenemos que realizar, o sea, hacer colaboraciones. Entonces, parte de esos proyectos, pues eran las entrevistas, ¿no? Que hemos hecho algunas en el canal de YouTube, donde hemos invitado pues así a misioneros de diferentes asociaciones, de diferentes siglas, y con el objetivo pues de que compartan. O sea, ese proyecto a mí surgió justamente como hacer algo parecido a lo de Radio Coradi, pero sí abrirnos, o sea, no ser de alguna forma, seleccionar ciertas siglas que consideramos que estén bien, o que esos no porque ya siguen otro maestro. Yo creo que en el fondo todos podemos compartir algo que pueda ayudar a las personas, ¿no? Entonces, estamos más en esa parte de la fraternidad, ¿no? De fraternizar. Nosotros como instituto, como lo decidimos crear justamente con la idea, ¿no? De crecer y de expandirnos y, como decíamos luego en broma, ¿no? Hacer misioneros y que se vayan a todo México a otros países. No, o sea, la idea simplemente es, más que un instituto, somos un grupo de amigos donde nos reunimos a platicar como ahora lo estamos haciendo, donde a veces sí, también tenemos nuestras, ¿cómo se puede decir? Como nuestras diferencias, ¿no? Pero eso no impide que dejemos de ser amigos, porque es allí donde uno a veces se queda callado y reflexiona y se da cuenta que a veces no tenemos la razón, que a veces podemos estar equivocados o podemos tener una comprensión equivocada de la propia enseñanza, y es ahí donde tu compañero o tu amigo, pues es el que a veces te ayuda, y a veces quizás el orgullo no nos permite, porque ya soy misionero, porque llevo tantos años en la enseñanza, entonces a mí quién me va a enseñar, quién me va a corregir, ¿no? Porque a veces hay una tendencia también en eso, ¿no? En que los misioneros no escuchan la conferencia de otro misionero, porque no, él acaba de salir de su curso de misionero, ¿qué va a saber, no? Y no, o sea, creo que tampoco es así. Un amigo, un verdadero amigo que te ayuda, ¿no? Y muchas veces la ayuda es, oye, ¿sabes qué? Mira, la estás regando aquí. O sea, no estás haciendo bien las cosas, pero lo dice con la intención de ayudarte. Entonces, el instituto, más que un instituto, pues es un grupo de amigos que buscamos generar lazos de amistad, pues con aquellos misioneros que quieran, o sea, que deseen. No buscamos que, vente, afíliate con nosotros, no, o sea, para nada. O sea, simplemente que se genere una amistad, una fraternidad, y colaborar en encuentros, en congresos, en lo que haya, ya sea que nosotros los invitamos o que ellos nos inviten, o sea, estamos abiertos pues a eso. Y yo creo que eso también ayuda mucho a romper esas barreras institucionales, esas barreras mentales
que comentaba Jaciel, de que decía, si no eres de mi institución, pues no platico contigo. Y yo creo que esa es la parte de la nueva era, ¿no? El nuevo pensamiento, la nueva forma de pensar, la nueva forma de entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Esa es como que mi apreciación, y nos ha dado resultados porque hemos contactado con varios misioneros que se han abierto al diálogo, a la plática, y pues ahí vamos, ¿no? Ese es como que uno de los objetivos de este proyecto, y también pues les agradecemos a ustedes, a Carlos, que ha sido una persona un amigo que nos ha ayudado, nos ha orientado en muchas cosas, porque a veces también la juventud y el arranque no sé, de ímpetu, pues igual no, a veces es bueno también, a veces si necesitamos de alguien que con experiencia, pues si no, pues mira, por aquí, eso lo valoramos mucho, ¿verdad? Siempre el apoyo que hemos tenido de los misioneros, con mucha experiencia, pues ha beneficiado a entender muchas cosas, ¿no? Hace años, pues yo sí tenía un pensamiento muy sectario, muy cerrado, pero con el paso del tiempo creo que hemos ido cambiando. Y esto de los diálogos, estas pláticas, a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. ¿Tú cómo ves, Arturo? Sí, Miguel, no, de verdad que yo la verdad sí me entusiasmo mucho con las pláticas, con los diálogos, porque siempre salen cosas, ¿no? Salen cosas que se rescatan, y una de ellas era precisamente lo que Miguel está hablando y que nos lleva igual otra vez a ese aspecto de la libertad. A mí algo que siempre como misionero o sea, ¿cómo puedo decir? Me ardía, era que la institución siempre te limitaba, o sea, como misionero tú estabas al margen de la institución, o sea, tú no te podías salir porque pues ya era una condena de todos. Entonces, nosotros en la idea de querernos reunir es siempre respetando el aspecto de la libertad, de que no por el hecho de que una persona piense diferente que tú, no quiere decir que no seas semejante a él en muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, hay un misionero que pues conocemos, Miguel y yo, y que a veces las cosas que dice, yo me quedo pensando, digo, qué barbaridad, ¿no? A veces las cosas como las dice, pero cuando lo veo en su humanidad, cuando lo veo como persona, ya no, cuando dejo a un lado lo gnóstico, cuando dejo a un lado sus conceptos, sus pensamientos, y me voy por su lado de su humanidad, la verdad es que me cae muy bien. O sea, es una persona que es buen padre, que sufre así como cualquier persona. Entonces, cuando yo me identifico más con esa parte, siento que hay una conexión, o sea, siento que hay algo más fuerte. Y yo siento que eso es lo que nos falta a los gnósticos, llegar por ese lado, por el lado de nuestra humanidad, de dejar a un lado pues la cuestión institucional, la cuestión de la enseñanza gnóstica, olvidarnos un poquito de eso y más enfocarnos a la persona, a su humanidad, a entender que somos iguales. Aunque pensemos diferente, en el fondo somos muy semejantes, todos somos iguales. Entonces la idea de nosotros siempre ha sido respetar la libertad, o sea, que cada persona que quiera compartir, hablar, ahora sí que establecer ese diálogo, siempre respetar su manera de pensar, siempre respetar si está en contra, respeta que está en contra. O sea, sé tan tolerante que puedas hablar con una persona que hasta esté en contra de Samael, que esté en contra de la gnosis, y que puedas sacar luz de ese diálogo, porque yo creo que con esa gente es con la que uno más podría aprender, ¿no? Entonces, ahorita esto, como decía Jaciel, ¿no? Estas reuniones, pues para mucha gente son condenables, ¿no? O sea, somos personas que ya entramos dentro de la traición, ¿no? Así ante esa gnosis dogmática, pues nosotros ya somos traidores, ¿no? Pero como yo le decía muchas veces a Miguel, cuando salimos de la institución, ¿no? Porque la institución no nos bajaba de magos negros, de pentalfas invertidas, o sea, la institución nos condenaba, ¿no? Nos decía traidores. Pero yo en el fondo de mi corazón, yo le decía a Miguel, yo no me siento traidor, yo no siento que haya traicionado la enseñanza del maestro. Y en ese momento, pues, de tanta confusión, bueno, ahorita respondiendo a lo que decía Miguel de la federación, yo en ese momento me acerco a la federación y de la federación rescato muchas cosas, o sea, no es como decíamos ahorita, no todo está mal al 100%, ¿no? Sino que hay algo que tú puedes rescatar de eso.
es muy difícil a veces quitarnos el ego, ¿no? Quitarnos esa parte de que yo soy más que tú, yo tengo más años, yo tengo más, o sea, siempre ese aspecto, siempre fue el conflicto en la federación, o sea, hacía falta ver la humanidad, o sea, yo creo que es más importante llegar por el aspecto de la amistad, o sea, que nos reunamos olvidándonos de siglas, olvidándonos de quién es quién en la gnosis, sino estableciendo una relación de persona a persona, ¿no? O sea, conociendo ese lado de la humanidad de cada quien. Y yo siento que eso es algo que la gnosis pues tiene que empezar a practicar más. Lamentablemente, otra vez, el pensamiento sectario es lo que no lo permite. ¿Por qué? Porque se cierran, o sea, cada quien piensa que su institución es la correcta y que todas las demás están mal, que ellos son los fieles a Samael, que ellos son fieles al maestro, y entonces todo eso genera esa separación. Entonces yo siento que hay que ir más por el lado de la humanidad, o sea, entender que la humanidad es la misma para todos, y ese aspecto de la amistad yo siento que es lo más importante, que aquellas personas que formen esa escuela, esa institución, sean amigos, que se conozcan, porque así va a haber empatía. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades de las escuelas? Que no tienen empatía con los misioneros. Las autoridades, o por lo menos en lo que yo vi, o sea, las autoridades nunca tratan directamente al misionero, o sea, el misionero trabaja para la institución. ¿Cuándo existe esa empatía de que la institución le dé o le aporte algo al misionero? O sea, el misionero, o en el caso de lo que yo vi, pues trabajaba para la institución, no era al revés, no existía tantita empatía de también ver todo lo que sufre el misionero. La verdad, yo creo que una verdadera escuela ya debería ser pareja, o sea, una verdadera escuela debería darles, pagar la labor del misionero, pero mientras no se ve ese aspecto de la humanidad de la persona, pues los líderes no lo ven, lamentablemente no lo ven, y es porque pues no, se olvidaron de la humanidad. Entonces yo siento que una verdadera escuela va a ver todo eso, o sea, una verdadera escuela, una verdadera fraternidad, se va a preocupar más de la humanidad de las personas, y yo siento que es algo que tenemos que rescatar. A mí me gusta mucho, sobre todo, conocer personas, ¿no? Porque es algo que yo rescato de la federación. Ahí llegaban muchas instituciones, o sea, ahí yo conocía a muchos de la gnosis que los veo en internet, me digo, pues ese chavo yo lo vi allá. A mí me gusta mucho la diversidad porque cada quien tiene una forma de entender la gnosis muy particular, y yo siento que esa diversidad enriquece, o sea, más que cerrarte a los de tu escuela, a los de tu institución, es más así ser libre, ¿no? Ser libre y estar abierto, y eso como que enriquece más, ¿no? Es como dice la liturgia, la diversidad es la unidad. Entonces yo creo que pues trascender todas esas partes de las siglas, de las cuestiones ahí de las escuelas, y entrar más por el aspecto humano, más por el aspecto de personas. Entonces, a mí eso me ha servido muchísimo, ¿no? Porque, pues como que me he quitado esa condena, porque yo me daba cuenta de que esos pensamientos estaban en mí. A veces cualquier persona eso no dice la gnosis, está mal. Entonces, yo me fijaba que era un pensamiento que tenía hacia muchas cosas, ¿no? Que yo mismo no me abría por ese pensamiento. Pero ahora sí que eso es algo que yo siento que es hacia donde vamos, ¿no? Que entendamos que tenemos que dejar a un lado todo eso, y que tenemos que empezar más a entendernos como personas. Y es eso, Miguel, es eso lo que yo podría ahorita comentar, y que me genera todo este diálogo, ¿no? La verdad también me enriquece mucho escuchar a Jaciel, escuchar a Carlos, porque son gente que finalmente lo vive, ¿no? Y para mí escuchar a un misionero siempre es algo muy especial. O sea, yo aprendo mucho de los misioneros porque pues es otra forma de entender la gnosis, otro nivel. Y eso es lo que yo podía comentar, Miguel. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, no sé qué les parece, vamos cerrando la plática, pero antes, no sé, escuchar a Jaciel, a Carlos, y igual para que Carlos también descanse, porque ya está saliendo el sol por allá, me imagino. Sí, casi. Estamos a punto de que... Sí. Por ahí. Pues sí, compartir es muy importante, ¿no? De ver las distintas visiones de la misión, de cómo enfocarla, cómo hacerla, ¿no? La verdad es que viene muy bien.
y aprendemos entre todos, ¿no? Aprendemos entre todos. En- Creo que a veces también nos falta un poco de lo que yo he observado, ¿no? De que ha habido misioneros que a lo mejor no se han esforzado en el estudio de la enseñanza, ¿no? Y entonces, pues, se han acostumbrado a dar simplemente unos temas determinados, fijos, y ya está, no están tan abiertos, ¿no? Entonces también por parte de nosotros, pues estudiar un poco con más profundidad la enseñanza para explicarlo lo mejor posible a todo el mundo, ¿no? También es lo que he observado, ¿no? Em, pero y sobre todo pues lo que estábamos hablando aquí, que el compartir ideas, no, compartir y estar abierto, no, a que todo el mundo pues te pueda preguntar en una conferencia en cualquier momento, cualquier duda, cualquier cosa, y hablar, no, sobre todo conversar, no. Nosotros sí que cuando estábamos ahí en nuestra sede, pues teníamos una charla antes, después de la práctica y después de todo, otra y así, ¿no? Y que hacer una convivencia, ¿no? Y dar ese margen de, de confianza a los miembros que vienen a las clases, ¿no? Entonces sí que se puede, hay un diálogo, ¿no? Nosotros por fortuna hemos tenido siempre eh, grupo y siempre nunca nos ha faltado, ¿no? Y siempre hemos procurado pues hacer unas buenas convivencias, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Porque le das pie a que realmente las personas pues se rompa la barrera esa de entre sí, tú eres misionero, pero rompes la barrera esa exagerada, ¿no? De entre misionero y alumno, no, sino que todos estamos para aprender, ¿no? Porque el mismo estudio, ¿no? Te hace ver que apenas sabemos nada, ¿no? Sí. Y yo creo que también, bueno, ya para terminar, otro punto interesante es, bueno, ¿sí se escucha o no? Sí, sí, sí. Vamos, yo sí lo escucho. Ah, ok. Miguel. Después de no escuché nada y luego, digo, otro punto interesante es, pues sí, o sea, llevar una libertad y todo eso, pero saber no desviarse, no hacer un revoltijo de cosas. Sí, Porque también era una tendencia ahí, por ejemplo, que por ahí alguien en Brasil, que ya de saber quién es Carlos, sí. hizo el ecumenismo gnóstico y luego le metió que compartir todos los libros sagrados con las instituciones, ¿no? Entonces, pues ellos como gnósticos, pues el Piscis luego llegaba la iglesia anglicana, los budistas, los lamas, los católicos, los pentecostés, o sea, y hacían, yo me daba cuenta, por lo que comentaban ellos, que se hacía un enredijo, y al final, ¿en dónde queda el conocimiento? O sea, la enseñanza práctica. Entonces, también eso, como sí, libertad, pero ¿Eh? sin caer en el enredijo. Y luego esa misma persona comentaba que había No. una institución en Brasil que tenía un centro de meditación y que cada semana cambiaban la temática, ¿no? Una semana era budista, otra semana era tibetana, otra semana era china, otra semana era azteca, otra semana era maya, otra semana, o sea, todas las semanas. Entonces, lo ven como algo innovador que digo, pues, si lo ve uno superficialmente, pues dice, no, pues, está bien, pero luego la, la- el contexto se pierde, no sé si me explico, o sea, ¿qué es la meditación? ¿Qué es esto? O sea, Pagado. ¿para qué se adquiere? Ya Entonces, las ha contado. también yo veo no caer en eso, o sea, sí está la libertad, seguir la línea, pero no hacer un enredijo de todo, porque al final de cuentas, la enseñanza, pues, no llega donde tiene que llegar. Solamente sería eso. Sí, pues bueno, entonces vamos
cerrando, vamos terminando ya este diálogo. La verdad me gustó muchísimo. Les agradezco mucho a todos, Jaciel, Carlos, Arturo, gracias por regalarnos un poco de su tiempo en poder platicar.